para la implementación de la simulación de todo lo que estábamos trabajando del control. Primero vamos a hacer una simulación así sin control. Entonces, bueno, vamos a usar Simulink. También voy a mostrar una en Python, pero voy a empezar primero con Simulink. Entonces, bueno, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el sistema. Este es el modelo del sistema. Aquí definimos la masa, las longitudes, los momentos de inercia. Esta B es una constante de la fricción y pues esta es la G de la gravedad. Después tenemos aquí las constantes del sistema. De hecho, bueno, lo voy a poner aquí para que se vea. Que es son estas partes de aquí. No sé si se alcanza a ver. Que es lo que tenemos en el programa. Bueno, aquí defino variables de estado. Y bueno, la matriz G. O sea, estas operaciones son las mismas que las que tenemos aquí que habíamos calculado antes. Después la matriz E. Como hemos dicho, en la diagonal la matriz E es 0, entonces por eso esta línea donde las hacemos iguales a 0. Y luego la matriz M. Y bueno, como la matriz M es simétrica, por eso, bueno, estos componentes, por ejemplo, son iguales. Aquí lo establecemos que es igual. Y bueno, después este es la forma como del modelo, que era la ecuación que teníamos en la parte de aquí, en la parte izquierda de la pantalla arriba. Solamente que, bueno, aquí despejamos la variable, o sea, la posición angular, segunda derivada de la posición angular, y lo cambiamos por una X para pasarlo a un espacio de estados y que tuviéramos un sistema de ecuaciones de primer orden, en lugar de que sea de segundo orden como aquí, que son segundas derivadas, es de primer orden. Entonces nos queda esto. Y entonces, bueno, ya o sea, nos queda un sistema de ecuaciones de esta forma. Teníamos tres eslabones, o sea, tres en la parte del péndulo. Pero como estábamos calculando, o sea, como cada uno es de segundo orden porque involucra segundas derivadas, el sistema total era de sexto orden. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado. Entonces, por eso aquí tenemos 6 funciones que son las que rigen ese sistema. Y bueno, esa es la función interna del sistema. Entonces lo que hacemos es lo integramos. Este es un integrador. Y una vez que lo integramos, pues nos da o sea, primero tenemos la derivada del vector x. Lo integramos y obtenemos pues como tal el vector x. Y ya este vector x, bueno, aquí lo multiplico por unas constantes, bueno, unas matrices, para obtener la posición angular del primer eslabón, del segundo y del tercero. Entonces si lo... Ah, bueno, y la entrada que estamos mandando es una entrada igual a 0. Estamos mandando, o sea, no tiene ninguna entrada, pero sí va a haber dinámica porque aquí en el integrador yo puse condiciones iniciales. Y bueno, de hecho no las he cambiado. Voy a poner por ejemplo, no sé, en esta parte de aquí, que sería la posición angular 3. Le voy a poner que una condición inicial igual a 1. Eso hará que el sistema tenga dinámica y se mueva un poco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y bueno, aquí bueno. Entonces este es la respuesta del eslabón 1, eslabón 2 y eslabón 3. Y bueno, al final, por ejemplo, esta parte del eslabón tiende a 0 porque los ángulos van a ir a 0. Pero el primer eslabón ese quedaría a menos 90 grados, o sea, como si estuviera colgando, ¿no? Y como hay fricción, bueno, aquí es menos 90 grados, pero como está en radianes, sería menos pi medios, que pues es menos 1.54 me parece. Y bueno, con más decimales, ¿no? Y como tenemos una coeficiente de fricción que no es 0, entonces por eso la fricción actúa como una pérdida de energía y por eso el sistema se estabiliza. Y entonces, bueno, esa es digamos que así es como funcionaría el péndulo. Entonces, bueno, vamos a implementar. Esto lo voy a hacer así
digamos, de forma rápida la parte del control PID y bueno, y del control con el que habíamos propuesto anteriormente. Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos el PID. O sea, esta parte de aquí es el sistema como lo veníamos trabajando en la simulación anterior que hicimos. Pero esta vez la entrada no es 0. Esta vez la entrada pues va a ser nuestro PID. Y si recordamos, pues el PID es el error. Entonces aquí, bueno, nosotros como en señal de entrada estamos introduciendo una señal seno. Y entonces esa señal seno, bueno, la comparamos con nuestra salida, que es esta de aquí. Y luego esta parte de aquí, si se dan cuenta, viene de la salida. Entonces, o sea, básicamente es ir siguiendo la señal, ¿no? Aquí, o sea, aquí viene el vector de 3 dimensiones, en esa parte que se ve azul. Y cuando lo multiplicamos por esta matriz, nos queda ya solamente una sola variable. Y esa es la que graficamos. Y bueno, y aparte de esa sola variable es la que enviamos al PID para que se haga la comparación. Y bueno, eso lo hacemos con cada uno de los brazos. Y se unen en esta... bueno, se concatenan aquí para que otra vez tengamos el vector. Y ya ese es con el que alimentamos el sistema. Y bueno, aquí si lo vemos en esta parte. Bueno, aquí voy a hacer un poco de zoom. Aquí es donde nosotros introducimos esa entrada, el torque. Y bueno, esa parte es ¿cómo se dice? La fricción del sistema. Aquí está nuestra coeficiente de fricción. Y bueno, x2, x4 y x6 son las variables de estado de la velocidad angular. Porque esta es una fricción que depende de la velocidad. Fricción dinámica. Entonces, bueno, ya hacemos o sea, aplicamos el PID. O sea, aquí este es solamente un control PID para que veamos cómo funciona. Y bueno, nos da la siguiente gráfica, que es esta de aquí. Este es el primer eslabón, o el primer brazo del péndulo triple. Este es el segundo. Y bueno, este es el tercero. Entonces, bueno, si vemos el primero, si se dan cuenta, pues aquí hay como bueno, en la parte de amarilla es la señal que nos está... nuestra señal de referencia. La señal que queremos que el sistema siga. Y la parte azul es la señal que nos está dando el sistema como tal una vez que introducimos este PID. Y si nos damos cuenta, pues, bueno, le cuesta seguir esta trayectoria. Ese es como el problema que tiene el PID. Entonces, bueno, este problema, bueno, el objetivo es corregirlo, solucionarlo lo más que se pueda. Y para eso, pues, ocupamos el control con un aprendizaje iterativo y aparte, bueno, usando la inteligencia, el par calculado. Y bueno, aquí otra cosa que no había comentado es que aquí nosotros estamos introduciendo una perturbación al sistema, una perturbación paramétrica. Si lo vemos aquí, en esta parte de aquí, donde están nuestras coeficientes, aquí estamos introduciendo estas perturbaciones. Entonces, de hecho, estas perturbaciones, aquí tengo una gráfica. Y se verían más o menos así. Son, o sea, bueno, lo que ocurre con esta perturbación es que nosotros ya la tenemos aquí guardada. Para que la podamos, o sea, bueno, siempre va a ser la misma. Porque como habíamos dicho, pues la perturbación, o sea, puede ser desconocida, pero lo que sí es que siempre tiene que ser la misma para todas las ejecuciones de nuestro sistema. Y bueno, aquí si nosotros aumentamos la ganancia de la perturbación, o sea, si la perturbación es muy grande, de hecho aquí está el límite ya, porque si yo pongo 1, si yo pongo la perturbación igual a 1, entonces el PID ya no logra seguir la trayectoria y bueno, se termina la simulación. O sea, el PID ya no es capaz de compensar este sistema. Bueno, tal vez modificando un poco los parámetros del PID podemos mejorarlo un poco, pero siempre vamos a estar al borde de la inestabilidad utilizando un PID en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, pasando
al control por aprendizaje iterativo. De hecho, bueno, si recuerdan, este era nuestro modelo. Y entonces, bueno, aquí donde definimos un poco la parte de ese control, que es este diagrama que se ve aquí. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, en este diagrama, nosotros tenemos lo que es el generador de trayectorias, que lo requerimos. Control por par calculado, nuestro sistema. Y toda esta parte de aquí abajo es ese control por aprendizaje iterativo. Entonces este es nuestro sistema. Lo voy a explicar de este lado. Entonces, bueno, esta parte de aquí es nuestro generador de trayectorias. De hecho, bueno, si hacemos caso solamente a uno de estos, bueno, a la parte de aquí, nos podemos dar cuenta que eso es lo mismo que lo que tenemos en este otro diagrama de aquí abajo, del generador de trayectorias. Esta función es la misma que la que tenemos aquí en el filtro al principio. Y bueno, y las ganancias también. O sea, la ganancia es 100 al cuadrado, y así como aquí. Y bueno, básicamente es lo mismo, solamente que bueno, hacemos 3 trayectorias para cada uno de los eslabones del péndulo triple. Y bueno, aquí simplemente es una función. Simplemente es hacer unas sumas y multiplicaciones de funciones trigonométricas para obtener de hecho, no sé si la tenga ya ejecutada. Así. Que bueno, simplemente es un seno. O sea, una función seno. Pero bueno, lo hice así porque, bueno, a veces requiero que la función se corte en algún punto, que haga ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente vamos a usar este tipo de funciones. Lo que habíamos comentado anteriormente, que el sistema pueda seguir esas funciones. Y bueno, entonces regresando al sistema, entonces bueno, esa es la parte del generador de trayectorias. En estos puntos sumas que se ven aquí, es en donde hacemos todas estas comparaciones que habíamos visto aquí del error y todas estas cosas. Aquí tenemos el sistema como el de hace rato, o sea, este es el mismo. Aquí tenemos la perturbación también añadida. Aquí arriba, bueno, es donde introducimos esas perturbaciones. Y bueno, este es el control por par calculado. Entonces aquí, bueno, si nosotros lo implementamos digamos, de forma física, pues nosotros este bloque sería nuestro robot. O sea, en vez de tener en vez de tener ese bloque sería como nuestro robot. Esta X sería lo que obtendríamos de medir las posiciones angulares del robot. La perturbación, pues es una perturbación como tal, o sea, esa no... Digamos que nosotros no interactuaríamos con ella, simplemente estaría ahí. Y bueno, esta sería nuestra entrada al robot, que sería pues el torque que nosotros mandamos a los motores del robot. Entonces, básicamente sería cambiar esto por un robot así, o sea, real, ¿no? En físico. Y bueno, esto y también el integrador, ¿no? O sea, digamos que todo esto, estos dos bloques, es el sistema como tal que estamos trabajando. Y bueno, esta es la parte del control. Esto sí se implementaría en la computadora y aquí sí necesitaríamos el modelo matemático. Entonces es por eso que hicimos todo ese modelo. De hecho, este modelo pues es el mismo que tenemos allá. Simplemente que bueno, aquí hacemos en vez de calcular calculamos el torque que habíamos ocupado. Y si recuerdan, aquí lo tenemos en esta parte de aquí, que aquí fue donde introducimos este control iterativo, que es lo que tenemos aquí de este lado. Entonces, bueno, básicamente ese sería el control por par calculado. Y bueno, estos bloques de aquí, pues es nuestro sistema de control iterativo. Son 3 bloques porque es para cada uno de los eslabones. En este caso aquí, pues aquí lo hicimos está todo junto en uno solo. Pero bueno, aquí está por separado. Entonces esta parte es nuestro filtro no causal. Aquí, bueno, hay que programarlo de esta forma porque pues en MATLAB no nos deja introducir funciones de transferencia impropias, que son no causales. Entonces, bueno, hay que programarlo aparte, por eso está en esta forma de código. Y bueno, aquí una cuestión que tiene es que solamente ve un paso hacia el futuro, o sea, es de primer orden. Bueno, en Python lo vamos a ver cómo es de quinto orden, el que habíamos hecho anteriormente. Pero bueno, esta es como una muestra simplemente para que se vea un poco más gráfico cómo es el flujo de la información. Entonces, bueno, tenemos los 3.
Bueno, regreso al filtro. De aquí nosotros recuperamos los datos de las iteraciones anteriores y también del error anterior. O sea, esto es como nuestra memoria. Y luego los volvemos a enviar. O sea, aquí recibimos lo que tenemos anteriormente y aquí lo enviamos, lo nuevo que acabamos de calcular, para que se vuelva a guardar en la memoria. Y bueno, este es nuestro filtro de orden 0, es el filtro Q. Entonces, pues básicamente este es el modelo. Estos son switches simplemente porque a veces, bueno, están puestos por si no queremos usar este filtro, que el sistema solamente trabaje con este filtro, aunque de esta forma pues realmente no estaría aprendiendo. O sea, este filtro es el que hace el aprendizaje, el filtro L, el no causal. Si usamos solamente este, pues simplemente o sea, sería un filtro más que ponemos al control. Y bueno, estos son switches, o sea, simplemente para decir, o sea, si quiero usar este tipo de control, y pues sería eso. Y entonces, y bueno, o sea, bueno, todos estos son los puntos sumas. Aquí nosotros, modificamos, esa parte del switch. O sea, aquí nosotros podemos abrir y cerrar. Y bueno, o sea, escogemos un 1 o un 0, ¿no? O sea, es binario. Y esta parte de aquí es el aprendizaje, la tasa de aprendizaje del sistema. Que bueno, habíamos dicho que era 0.6, pero internamente hay un 2 aquí multiplicando, que es de la constante de tiempo que estamos utilizando. Pero bueno, no afecta nada. Y bueno, estas partes de aquí ya simplemente son, o sea, graficamos por unas matrices para obtener simplemente, o sea, en vez de quedarnos con los vectores, quedarnos solamente con cada una de las componentes de los vectores. Por eso se multiplica por estas matrices. Y bueno, después aquí tenemos una saturación, porque realmente pues, o sea, este control va a mandar un torque, pero este torque a veces no va a ser alcanzable por nuestros servomotores. Entonces, bueno, aquí pusimos una saturación de 2 a menos 2, que serían en newtons por metro, que sería como el límite que nosotros estamos dando a nuestros servomotores. Y esta parte de aquí es un modelo matemático de los motores como tal. Simplemente es para simularlo, porque realmente pues, los motores también, o sea, para asegurarnos de que sí, de que nuestros motores sí nos pueden dar el torque que nosotros requerimos aquí. Y entonces ya una vez que hacemos eso, lo que estamos aquí mandando con los motores es que nosotros le enviamos una señal de voltaje aquí en este lado, porque realmente eso es lo que nosotros vamos a estar modificando, el voltaje. Y una vez que modificamos el voltaje, pues ya nos da un torque, que ese es el que ya enviamos al robot. Y pues y entonces ya entraría otra vez al robot y así es como estaría funcionando. Y si lo ejecutamos, entonces bueno, al principio voy a poner esta gráfica primero. De hecho vamos a trabajar con esa. Bueno, aquí tenemos varias señales. La señal azul es la referencia, lo que queremos que haga el robot. En este caso queremos que esté oscilando entre, bueno, más o menos entre 0, o sea, entre 0 grados y entre pi grados, o sea, bueno, 180 grados. Entonces va a estar oscilando así, o sea, va pasando el tiempo y empieza en 0 y va a 180, regresa, va, entonces lo que estaría haciendo. Y la señal azul es pues digamos la señal que, o sea, que realmente está haciendo el robot, perdón. O sea, lo azul es lo que queremos que haga y lo amarillo pues es lo que está haciendo realmente, lo que estamos midiendo. Y bueno, si se dan cuenta, pues aquí le cuesta llegar así. Y bueno, esta señal naranja es el error. Lo que queremos es que el error sea 0. Aquí como que está aplanado un poco en 0, pero aún así, pues, el chiste debería ser una línea completamente en 0. Entonces, bueno, esa es la primera iteración. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, bueno, aquí hay otra cosa que también tengo que comentar. Los parámetros del sistema. Bueno, aquí simplemente son las matrices que habíamos dicho para multiplicar y que nos dé, o sea, recuperar solamente las componentes de cada uno de los vectores. Y bueno, aquí es como nuestra memoria, ¿no? Entonces una vez que lo ejecutamos, tenemos que actualizar la memoria aquí. Y bueno, esta variable que dice que no se reconoce ruido ya no se ocupa, entonces no importa que no se reconozca. Que es nuestra señal de perturbación, pero como ya está cargada aquí, ya no hace falta. Entonces otra vez ejecutamos
Y entonces, bueno, la gráfica cambia de esta forma. Y bueno, aquí, bueno, ahorita lo comento. Volvemos a hacer una iteración más. De hecho, podemos hacer, no sé, por ejemplo, un par más, para que sean 5 en total. Y bueno, al final nos queda esto. Entonces, si se dan cuenta, al final, cuando, digamos, en la etapa permanente del sistema, pues el sistema sigue bien la trayectoria. Para el principio, que es la etapa transitoria, el sistema se despega bastante de la trayectoria que nosotros queremos hacer. Y bueno, y de hecho el ruido, perdón, el error, pues casi se aplana, ¿no? Casi es una línea. Todavía tiene, o sea, algunos bordes, pero ya casi queda. Y esta cuestión que tenemos aquí, este sobreimpulso que tenemos, es debido a que, como habíamos comentado anteriormente, si nosotros usamos un filtro L de primer orden, solamente estamos viendo un paso al futuro. Por eso habíamos escogido el de quinto orden, para ver 5 pasos al futuro. Si escogemos el de quinto orden, esto se corrige. Solamente que bueno, aquí en MATLAB es un poco más complicado mandar todos esos datos porque lo estoy mandando como si fuera una variable externa. Entonces, bueno, es un poco más difícil. Pero bueno, lo que estamos viendo es que pues con más iteraciones pues el sistema va aprendiendo, ¿no? Y aunque haya perturbaciones, pues realmente aún así no le afectan demasiado. El problema es al inicio. Entonces es por eso que bueno, hay que aumentar el orden del filtro L, del filtro no causal. Y bueno, eso lo vamos a hacer en Python. Como les decía, esto simplemente es como para verlo de forma gráfica. Pero bueno, en Python es en donde... O sea, bueno, voy a hacer una comparación de cómo está en Python y cómo está aquí en MATLAB. Pero con la diferencia de que sí estamos implementando ese filtro de quinto orden en lugar del de primer orden. Y entonces, bueno, así es como sería en Python el programa. Bueno, aquí simplemente importamos librerías random porque como vamos a hacer una perturbación aleatoria, pues es por eso. NumPy porque vamos a estar usando matrices para hacer las multiplicaciones de matrices de forma fácil. Y bueno, Matplotlib pues para hacer los gráficos. Y bueno, aquí esta parte es para usar algunas herramientas de álgebra lineal. Entonces, bueno, aquí definimos bueno, esto de n iteraciones son las iteraciones del tiempo que va a tomar la simulación. Aquí en MATLAB habíamos hecho una simulación de 20 segundos. O sea, si vemos las gráficas, por ejemplo, la gráfica de ruido, la gráfica dura 20 segundos. Entonces aquí nosotros estamos usando un paso de tiempo de 0.001 segundos. Eso multiplicado por 20.000, pues nos da los 20 segundos. O sea, es lo que va a durar la simulación. Y la parte del desfase simplemente es porque... o sea, bueno, el desfase sería como los pasos a futuro. O sea, estamos usando 5 pasos a futuro. Y bueno, estas Cs son las señales de error, solamente que aquí las estamos inicializando. O sea, inicializar una lista. Y bueno, ya las definimos en 0 después, ¿no? O sea, hacemos que la señal de error al principio sea 0. Porque pues como al principio no se ha ejecutado el programa, pues va a ser 0. Después, tenemos aquí la perturbación. O sea, esta función lo que hace es darnos una perturbación. Esto lo voy a quitar. Y bueno, aquí tendremos el sistema. De hecho, esta función, si la vemos, es parecida a esta de aquí, en MATLAB. O sea, definimos igual los parámetros, como aquí en MATLAB. Luego, pues ya o sea, hacemos las operaciones de esos parámetros. Y les agregamos la perturbación, como aquí también. Y bueno, ya después definimos las variables de estado, igual que aquí. Y al final, pues las matrices, ¿no? Aquí, bueno, lo hago de esta forma. O sea, defino C1 como el coseno de X1, que sería la posición angular 1. C13 como el coseno de la posición angular 1. Y bueno, X3 es la posición angular 2. Y luego C135, coseno de posición angular 1 más posición angular 2 más posición angular 3. Entonces, esto lo hago para que solamente se haga una sola vez el cálculo del coseno. Porque como necesitamos que esto se ejecute en tiempo real cuando se implemente de forma física, pues tiene que ser rápido. Entonces, simplemente es para optimizar un poco el código. Entonces, bueno, aquí definimos la matriz G, después la matriz C. Igual hacemos la misma de definir el seno.
y bueno, al final la matriz M. Y entonces aquí es donde hacemos bueno, esta V es la velocidad, o sea, es el vector de velocidades, porque recordamos que pues como es fricción dinámica, o sea, es la constante de fricción por la velocidad. Y bueno, pues esta es la entrada que vamos a estar utilizando para controlar el sistema. Y al final pues lo que hacemos es invertir la variable, bueno, o sea, esta operación simplemente es para tener la inversa de nuestra matriz M, como lo tenemos aquí de este lado, que era lo que habíamos dicho de pasar a variables de estado. Y bueno, al final pues ya nos queda esta ecuación, que es la misma que la que tenemos aquí arriba. Después, bueno, aquí definimos lo que es el generador de trayectorias. Y entonces, bueno, aquí lo que recuperamos es las posiciones angulares deseadas, velocidades angulares deseadas, aceleraciones angulares deseadas. Y bueno, también las posiciones deseadas pero con un desfase. Bueno, de hecho esta variable no la vamos a ocupar, me parece. Y bueno, después tenemos el control por par calculado, que también está igual que en nuestro código en MATLAB. Si lo vemos de este lado, o sea, es el mismo, simplemente, bueno, adaptado a Python. Y bueno, y con estas modificaciones que hicimos del seno y el coseno y todo eso para optimizar un poco el código. Y bueno, aquí tenemos nuestro filtro. Este filtro es el mismo que usamos en MATLAB, pero bueno, dijimos que pues que va a tener el error que habíamos comentado anteriormente. De hecho lo podemos ver aquí en este bloque, que al principio pues le cuesta seguir la trayectoria. Entonces es por eso que vamos a usar esta vez el otro filtro. O sea, este es el filtro de quinto orden. Ese es el de primer orden, este es el de quinto. Entonces aquí lo que hacemos es calcular las derivadas. Hasta la quinta derivada del error en este caso. Y bueno, al final pues aplicamos el filtro, ¿no? Y ya el resultado pues es con lo que vamos a alimentar a nuestro control por par calculado. Entonces, bueno, ya esta es como tal la rutina de ejecución del programa. Aquí, bueno, definimos las variables de estado. Aquí esta es como nuestra parte de la memoria, que también la tenemos en MATLAB. Y bueno, pues hacemos un for, porque pues lo vamos a ejecutar varias veces. En total, de hecho, son pues 20.000 veces, por eso es un for hasta n. Que dijimos que 20.000 veces pues serían 20 segundos, ¿no? Entonces ejecutamos el programa. Bueno, aquí hacemos la parte del generador de trayectorias, en esta parte de aquí. Y después ya hacemos el cálculo de la acción de control. Bueno, aquí es del error. Y ya una vez que tenemos este error, o sea, tenemos que calcular cada uno de los errores para los 3 eslabones. Y luego el error en el tiempo anterior, o sea, recuperarlo, porque lo vamos a utilizar. Y ya una vez hecho eso, ahora sí usamos el control por aprendizaje iterativo. Aquí bueno, esto es para que no nos dé un error, if, porque si no, bueno, como sobrepasa el total de datos, porque llega a un punto, o sea, que ya no podemos ver más a futuro porque ya se nos acabó la señal. Pues para no tener ese error ya utilizamos if. Y bueno, después el control por par calculado. Y ya como tal es nuestra acción de control, ¿no? Lo que vamos a mandar, el torque que vamos a mandar. Y ese torque pues lo mandamos. Aquí, bueno, lo estoy simulando con Euler mejorado. Entonces este torque es con el que alimentamos el método numérico. Y bueno, ya aquí pues simplemente es ir haciendo, o sea, actualizando nuestro vector de resultados. Y pues lo graficamos. Y bueno, esta gráfica es la señal de error. Aquí no estoy graficando o sea, en esta primera gráfica no estoy graficando las posiciones del sistema. En la segunda sí. O sea, aquí este es el primer eslabón. Y si nos damos cuenta, pues sigue bastante bien la trayectoria. Pero bueno, como está muy escalado, o sea, es difícil ver la diferencia. Aquí simplemente estoy graficando el error, ¿no? Para que veamos cómo se está comportando el error. Entonces el error en azul, de hecho lo voy a volver a ejecutar.
Lo voy a volver a ejecutar todo para más, bueno, para que se note un poco más cómo funciona todo esto. Entonces, bueno, ejecutamos la primera línea, luego la segunda. Vamos ejecutando todas. Y bueno, en esta última, pues va a tardar un poco más. Lo voy a ejecutar rápido. Entonces, si recordamos, el error está inicializado en 0. Entonces aquí tenemos una señal de error en 0. O sea, eso quiere decir que al principio, pues no, como no tenemos un error, pues lo pusimos en 0. Y ya este es el error que tuvimos de la primera iteración. O sea, la parte en azul. Entonces ese lo voy a hacer así. Entonces esta es nuestra señal de error. Y pues lo que queremos es que se haga 0, ¿no? Que se aplane lo máximo posible. Entonces, lo que vamos a hacer es volverlo a ejecutar para que el sistema vaya aprendiendo. Entonces lo vuelvo a ejecutar. Bueno, como les he dicho, tarda un poquito. Pero bueno, si la simulación dura 20 segundos y tardó 5 segundos en realizarla, o sea, quiere decir que pues sí funciona en tiempo real, ¿no? O sea, puede funcionar en tiempo real. Y si se dan cuenta, entonces ahora, esta es nuestra señal anterior. La que antes estaba en azul, ahora está en rojo. Y ahora la nueva, que es la azul, ha mejorado un poco, porque pues el sistema ha aprendido un poco. Entonces voy a dejar esta, que es nuestro primer error, o sea, el primer error que calculamos, lo voy a dejar ahí, utilizando esta función que puse aquí abajo. Bueno, o sea, simplemente para que no se actualicen estos datos. Y entonces aquí voy a poner el nombre de esa variable y lo vuelvo a ejecutar. O sea, simplemente para que el error sea el mismo. O sea, la primera señal de error la tengamos en la gráfica. Entonces otra vez, esta en rojo fue la primera señal de error que calculamos. Y la azul es la señal de error, la actual, ¿no? La que tenemos, en la que tuvimos en la última ejecución del sistema. Entonces lo volvemos a... Entonces lo volvemos a ejecutar. Entonces cada vez el error en azul cada vez va mejorando más. Si usáramos el otro filtro, el filtro de primer orden, el filtro no causal de primer orden, tendríamos el mismo problema que en el programa de MATLAB. Pero bueno, como aquí ya lo estamos implementando el de quinto orden, por eso ya mejora bastante. Entonces bueno, lo vuelvo a ejecutar. Igual para ejecutarlo, bueno, la misma cantidad de veces que el de MATLAB. Y bueno, como podemos ver, pues ya, o sea, casi es una línea recta, ¿no? La primera señal sí tenía bastante error, o sea, oscilaba bastante por las perturbaciones externas. Pero aquí ya es una línea recta, o sea que, pues como podemos ver, esta acción de control funciona bastante bien. Y de hecho, pues si vemos, por ejemplo, el movimiento de los péndulos, o sea, abajo tendría que haber una línea en azul, que es la línea que debe seguir el sistema. Pero como lo sigue, pues casi de forma exacta, pues por eso se sobrepone. Y realmente este es un sistema que es o sea que es sencillo en su implementación, excepto por la parte del control por par calculado, porque aquí necesitamos saber el modelo matemático del sistema. Sin embargo, bueno, aquí como una segunda parte de este proyecto de investigación, lo que se va a hacer es utilizar una red neuronal para calcular este modelo, o sea, para aproximar este modelo. Entonces que realmente ya nosotros no tengamos que estar haciendo nada más que pues ejecutar el algoritmo, ¿no? O sea, esta parte del control por aprendizaje iterativo, o sea, siempre se puede implementar el mismo. Simplemente, bueno, a lo mejor habrá que cambiar un poco los parámetros, dependiendo del sistema. Pero pues para un robot manipulador o sea, donde los movimientos dependientes son, o sea, de 3 grados de libertad, son péndulo triple básicamente, pues ya se puede implementar sin ningún problema. Y también un péndulo doble, o sea, casi para cualquier robot manipulador, pues podría funcionar ya como tal este control por aprendizaje iterativo. Y bueno, la parte del control por par calculado, pues aquí sí sería un poco más complicado de implementar. Pero bueno, la idea es eso, es aproximar este control utilizando redes neuronales, que esa sería la segunda parte. Entonces, bueno, pues esto sería todo básicamente por mi parte. Y bueno, pues sí, bueno, la conclusión es esa, o sea, el sistema funciona bastante bien. Y bueno, las desventajas es que pues esto debe operar
para sistemas que se repitan, ¿no? O sea la trayectoria que nosotros queremos que siga, que en este caso, por ejemplo, era esta verde. Bueno, la verde es lo que está haciendo el robot como tal. Debe ser siempre la misma. O sea, podemos cambiarla, pero tendremos que volver a entrenar al robot. Que bueno, realmente pues entrena, o sea, en cinco iteraciones, pues ya funciona bastante bien. Pero bueno, esa sería como la desventaja, ¿no? Que si queremos cambiar eh, la trayectoria de nuestro robot, pues hay que volver a entrenarlo. Y bueno, y también que las perturbaciones deben ser siempre las mismas. O sea, son desconocidas. Nosotros no las conocemos. De hecho, aquí se hicieron de forma aleatoria en la parte de esta arriba. Y no las conocemos ni nada. O sea, el sistema no necesita conocerlas, pero sí deben ser siempre las mismas. Entonces aquí, bueno, por eso siempre estamos utilizando esta perturbación que ya se generó. Si vuelvo a ejecutar esta parte del programa, o sea, para que se actualice a una perturbación completamente nueva, y quiero volver a aplicar el control, y pues sí, la parte azul es nuestra señal actual, y de hecho empeoró con respecto a la roja. Entonces sí, si, no, si la perturbación cambiara, pues, pues sí sería, bueno, no funcionaría de forma óptima. Pero bueno, pues por lo regular, o sea, cuando ya hablamos de un sistema que está implementado, por ejemplo, en un ensamblador de vehículos o ese tipo de cosas, pues las perturbaciones, o sea, siempre son las mismas. Y bueno, se van presentando perturbaciones paramétricas con el paso del tiempo por el desgaste de los mecanismos, pero pues en general eso como, o sea, como va ocurriendo conforme pasa el tiempo, pues, o sea, reentrenar eso realmente no tendría ningún problema. O sea, simplemente sería como mantener activo el, la parte del, la parte del filtro que se está actualizando, que se están actualizando la parte de los datos, que en este caso pone nuestra variable A, que es como la variable A es donde está la información del conocimiento que va adquiriendo el controlador. Entonces, bueno, digamos que eso es como bueno, sí, la conclusión de lo que llegamos con esta acción de control, bueno, con este proyecto de investigación. Entonces, eso sería todo. Saludos.